Mira, no digo que tenga prejuicios. Sería poco profesional para alguien de mi nivel en la Academia Galáctica. Pero cuando nos dijeron que un humano se uniría a tácticas de flota avanzadas, me reí tanto que casi se me revientan las vías respiratorias secundarias. Humano, en tácticas de flota avanzadas, tienes que entender. Yo, el comandante Zalab X, he dedicado 27 ciclos a formar a las mentes estratégicas más brillantes de la Confederación. Mis estudiantes comandan cruceros de batalla y coordinan redes de defensa en sistemas de 12 estrellas. ¿Y querían que enseñara a una criatura blandita y frágil de un pozo de gravedad remoto que apenas había logrado viajar más rápido que la luz? Por favor. Nos están enviando a un mortal, me dijo el almirante Pex durante nuestra reunión de profesores, una iniciativa diplomática, intentando atraer a los humanos al grupo. Maravilloso, dije, con las antenas moviéndose con sarcasmo. Invitemos a los primitivos depredadores supremos a aprender nuestras técnicas de combate más avanzadas. ¿Qué podría salir mal? Las arrugas faciales del almirante se tiñeron de azul celeste con fastidio. La humana obtuvo una puntuación excepcional en los exámenes de admisión. Claro que sí, respondí. Son astutos, estos humanos. Instinto depredador. Ven patrones donde no los hay. Eso no significa que pueda comprender las sutilezas de la guerra en 13 dimensiones. Mañana estará en tu clase, dijo Pex, ignorando mis objeciones. Haz que funcione. Y así fue como terminé mirando a este extraño alienígena sentado en la última fila de mi aula. El humano parecía absurdamente vulnerable entre mis estudiantes habituales, una colección de los oficiales tácticos más prometedores de la Confederación de 17 especies diferentes. La humana se hacía llamar Maya Watson. De aproximadamente 1,7 metros de altura, con una epidermis sorprendentemente expuesta, salvo por la peculiar mancha de pelo en la parte superior del cráneo, de un marrón común y corriente. Carecía de quitina protectora, órganos redundantes y un aparato sensorial mejorado. Solo 2 ojos inadecuados, ridículamente colocados al frente, como si fueran de presa. Sin embargo, paradójicamente, provenían de un mundo depredador. La ironía no se me escapó. Buenos días, cadetes, comencé, y mi voz resonó por el anfiteatro. Hoy comenzamos nuestra unidad sobre combate asimétrico de flotas. ¿Quién puede decirme las 3 principales vulnerabilidades de una formación estandarizada de Johnny Battle? 6 apéndices se desplegaron de inmediato. La mano de la humana permaneció abajo, con la mirada fija en su datapad con una intensidad desconcertante. Comandante Trix, reconocía una prometedora estudiante Belucrid, una potencia de fuego superior proveniente de vectores inesperados, campos de distorsión subespacial que alteraban la cohesión de la formación y una guerra psicológica dirigida a las estructuras de comunicación jerárquicas. Trix respondió con prontitud. De acuerdo, dije, disfrutando de cómo su cresta emplumada se desinfló ligeramente. Aunque diría que la guerra psicológica es solo un subconjunto de la interrupción de la comunicación. ¿Alguien más? Otra ronda de apéndices. Aún así, la humana permaneció en silencio. ¿Estaba siquiera siguiendo la conversación? Las expresiones faciales de su especie eran notoriamente difíciles de interpretar. Quizás nuestra invitada de la Tierra quisiera contribuir, pregunté, chasqueando las mandíbulas con un desprecio apenas disimulado. Señora Watson, ¿tiene algo que añadir sobre las formaciones de Johnny Battle? El aula quedó en silencio. 23 estudiantes se giraron para observar a la humana. Ella levantó la vista, y sus peculiares labios formaron lo que luego supe que se llamaba una sonrisa. No es una muestra de amenaza como supuse inicialmente. Las formaciones Johnny tienen una 4ª vulnerabilidad, comandante, dijo con una voz sorprendentemente segura. ¿Ore? Parpadeé con los 4 ojos a la vez. Más elaborado. Los Johnny desarrollaron su doctrina de batalla durante el conflicto de las 3 lunas, cuando las distancias de combate estaban limitadas por la tecnología primitiva de sensores, explicó. Sus formaciones asumen que el fuego de las armas se producirá en el rango de un segundo luz. Cualquier oponente que pueda forzar un combate prolongado más allá de los parámetros convencionales creará un desorden creciente en sus patrones de respuesta. Su estructura jerárquica de mando se vuelve exponencialmente menos eficiente a medida que se expanden los ciclos de decisión. Un silencio incómodo llenó la sala. La información era correcta, pero no figuraba en ninguna de las lecturas asignadas.
Incluso yo solo lo había mencionado brevemente en mi última publicación académica. Veo que ha realizado una investigación complementaria, dije, intentando parecer indiferente. Leí su artículo sobre la asimetría temporal en operaciones de combate, comandante, respondió ella, una fascinante aplicación de la teoría del caos a los mecanismos de respuesta biológica. Sentí que se me erizaban las escamas de vergüenza. Quizás había subestimado a esta criatura. Bueno, sí, es cierto, admití. El tiempo es, sin duda, la cuarta vulnerabilidad. Pasé rápidamente a otra cosa, pero me encontré observando a la humana con más atención durante toda la conferencia. Tomó pocas notas, no hizo más preguntas, pero sus ojos no se perdían nada, lo cual era realmente perturbador como esos ojos depredadores seguían cada movimiento. Durante las siguientes 4 semanas, la humana siguió sorprendiéndome. Su comprensión de las tácticas tridimensionales era rudimentaria al principio, pero nada sorprendente para una especie que había evolucionado en un plano y apenas se había aventurado en el espacio. Pero aprendió a una velocidad alarmante. Ni siquiera usa un potenciador neuronal, observó mi asistente de enseñanza, Drix, un día, todo es procesamiento orgánico. Primitivo, sollocé, aunque en mi interior empezaba a preocuparme. La humana completaba sus simulaciones tácticas con creciente eficiencia, empleando a menudo enfoques poco ortodoxos que violaban la doctrina establecida, pero que de alguna manera tenían éxito. Cuando comenzamos la sección sobre tácticas de enjambre, presentó un documento de respuesta tan innovador que lo clasifiqué de inmediato y envié una copia al Comando de Defensa de la Confederación. Sus sugerencias sobre microsaltos coordinados entre unidades autónomas dispersas eran inquietantes, sobre todo viniendo de una especie que aún estábamos evaluando para su membresía plena. En el 42º día de instrucción, anuncié el examen final, una simulación de batalla completa contra un adversario desconocido, con cada estudiante al mando de una flota simulada de idéntica composición. Se les evaluará por eficiencia, bajas sufridas, cumplimiento de objetivos e innovación táctica, expliqué. La simulación durará 3 días estándar. Tu oponente se adaptará a tus tácticas en tiempo real, lo que requerirá ajustes constantes en tu estrategia. ¿Nos enfrentaremos?, preguntó Gorn, un corpulento y fogoso con un historial impresionante en simulaciones anteriores. No, respondí. Todos se enfrentarán al mismo oponente, yo. Una oleada de consternación se extendió por la clase. En 27 años, ningún estudiante había vencido a mi personaje de simulación. Fue un motivo de orgullo personal. La simulación comienza mañana, continué. Tienen hasta entonces para preparar sus despliegues iniciales. Despedido. Mientras los estudiantes salían, noté que la persona se quedaba un rato, estudiando la exhibición táctica al frente del aula. Le hice una pregunta, señora Watson. Me preguntaba sobre los parámetros de simulación, comandante, dijo. ¿Tendremos control total sobre los componentes de nuestra flota? Dentro de unos límites razonables, respondí. No se puede, por ejemplo, ordenar a las naves que se autodestruyan sin una justificación táctica. ¿Y cómo se determina la justificación táctica?, preguntó. Esos ojos inquietantes se clavaron en los míos. Por los parámetros de la simulación y mi criterio, dije, repentinamente incómodo bajo su mirada. ¿Por qué lo preguntas? Solo intento entender las reglas, dijo con otra de esas sonrisas. En mi experiencia, entender las reglas es la mitad de la batalla. Sí, dije, viéndola irse con una creciente sensación de inquietud. La simulación comenzó a la mañana siguiente. 24 estudiantes, 24 flotas idénticas, se enfrentaban a mi personaje táctico en un campo de batalla estandarizado. El escenario era desafiante, pero justo, debían capturar una estación espacial fuertemente defendida, preservando la infraestructura civil y minimizando sus propias bajas. La mayoría de los estudiantes seguían variantes de la doctrina establecida. Zone ejecutó una tórrida estrategia de yunque y martillo, propia de un manual. Trix empleó elegantes tácticas de enjambre volucrido. Los estudiantes Johnny, como era previsible, utilizaron las famosas configuraciones de cuña de batalla de su especie. El humano no hizo nada. Durante 6 horas, su flota permaneció inmóvil en su posición inicial, muy fuera de mi perímetro defensivo. Sensores activos, pero armas inactivas. Sin ataques de sondeo, sin drones de reconocimiento, sin intentos de comunicación.
Nada. Nada. Señorita Watson, llamé desde el otro lado de la cámara de simulación. ¿Funciona correctamente su interfaz de control? Perfectamente, comandante, respondió sin levantar la vista de la consola. Estoy observando. ¿Observando? Mientras los demás estudiantes ya participaban, sufriendo bajas pero progresando gradualmente, la humana simplemente observaba. Al final del primer día, 3 estudiantes ya habían fracasado, sus flotas habían sido destruidas por mis defensas. El resto luchaba, adaptando sus tácticas con distintos grados de éxito. La flota del humano no se había movido ni un ápice. Una estrategia muy inusual, comentó Drix mientras revisábamos los resultados del día. Quizás no entiende la simulación. Quizás, dije, aunque lo dudaba. Había algo calculador en esos ojos depredadores que me ponía los pelos de punta. Al segundo día, la humana finalmente se movió, pero no hacia el objetivo. En cambio, su flota se dividió en pequeños grupos de 2 o 3 naves y comenzó a ejecutar microsaltos aparentemente aleatorios por los confines del sistema. Mis algoritmos defensivos los registraron como amenazas mínimas y los ignoraron en gran medida. Mientras tanto, el humano seguía observando las batallas en curso entre mis fuerzas y las flotas de los demás estudiantes. Al mediodía, 14 estudiantes habían reprobado la simulación. 8 seguían luchando con cada vez menos posibilidades de éxito. Y el humano tramaba algo, pero no pude determinar qué. Está mapeando tus patrones de respuesta, sugirió Drix mientras observábamos cómo sus naves dispersas continuaban sus saltos erráticos, aprendiendo cómo tus algoritmos defensivos priorizan las amenazas. Imposible, dije. Mi personaje táctico usa protocolos de aleatorización cuántica. No hay ningún patrón que mapear. Pero al acercarse el final del segundo día, ya no estaba tan seguro. Las naves humanas, dispersas, ya habían realizado más de 3000 microsaltos, cada uno aparentemente aleatorio. Sin embargo, al analizar sus posiciones a lo largo del tiempo, empezaron a surgir patrones incómodos. Estaba sondeando sistemáticamente mi red defensiva, probando los tiempos de respuesta, los umbrales de compromiso y las asignaciones prioritarias. Ninguna doctrina táctica convencional sugeriría tal enfoque. Era ineficiente, consumía mucho tiempo y exponía a sus naves a un posible aislamiento y destrucción. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que ella veía algo que yo no veía. Para la mañana del tercer día, solo quedaban 3 estudiantes en la simulación, además del humano, Gorn, Trix y un frisón sorprendentemente tenaz llamado Hippick. Sus flotas estaban maltrechas, pero aún eran eficaces en combate, y cada una había logrado un modesto progreso hacia el objetivo. La humana recuperó repentinamente todas sus naves, llevándolas de vuelta a su posición inicial. Tras 48 horas de microsaltos dispersos, estaba de vuelta donde empezó. ¿Se había rendido? AMS Watson, grité, sin poder contener la curiosidad. Te quedan 12 horas para completar el objetivo. Me miró con esos ojos inquietantes y dijo, eso debería ser suficiente, comandante. Y entonces hizo algo que no tenía ningún sentido táctico. Dividió su flota en 26 grupos exactamente iguales y los lanzó simultáneamente en diferentes direcciones, ninguno dirigiéndose al objetivo. Cada grupo aceleró a máxima velocidad y luego ejecutó saltos sincronizados que parecían no seguir un patrón lógico. ¿Qué está haciendo?, se preguntó Drix en voz alta. Negué con la cabeza, con las mandíbulas crispadas por la confusión. Cualquier cosa que estuviera intentando violaba todos los principios de operaciones unificadas de flota que me habían enseñado. Y, sin embargo, algo en la sincronización de esos saltos despertó mis instintos tácticos. Había un patrón, un método en esta aparente locura, pero no lograba comprenderlo del todo. 3 horas después, la flota de Gorm fue destruida en un valiente, pero finalmente condenado, asalto frontal. Trix le siguió 1 hora después, sus tácticas de enjambre fueron ejecutadas con elegancia, pero insuficientes contra mis defensas. La flota de Hipex se mantuvo al margen, realizando ataques de sondeo ocasionales, pero claramente ganando tiempo. La flota dispersa de la humana continuó su extraña danza de saltos y cambios de vector. Con solo 4 horas restantes, ninguna de sus naves había disparado un arma ni se había acercado al objetivo. Y entonces, como si lo hubiera activado una señal invisible,
Los 26 grupos cambiaron de rumbo simultáneamente y comenzaron nuevos patrones de salto. Fue entonces cuando lo vi. Demasiado tarde. Cascada de resonancia gravitacional, susurré, comprendiendo de repente. Está creando un patrón de ondas gravitacionales que abarca todo el sistema. Drix pareció alarmado. Pero eso no es posible con los motores convencionales. Si lo es si se coordinan con precisión cientos de microsaltos a lo largo del tiempo, dije, observando con creciente asombro cómo el motor de física de mi simulación empezaba a registrar distorsiones subespaciales en toda la zona de batalla. Ella cartografió la topografía gravitacional de todo el sistema y está explotando frecuencias armónicas para crear patrones de interferencia constructivos. ¿Con qué fin?, preguntó Drix. Estaba a punto de responder cuando mi red defensiva se descontroló repentinamente. Los sensores reportaron miles de contactos fantasma. Los canales de comunicación se llenaron de mensajes de error en cascada. Los sistemas de objetivos se recalibraron frenéticamente contra amenazas inexistentes. En medio del caos, la humana finalmente habló. Comandante, dijo con calma, creo que su red de defensa está experimentando dificultades técnicas. ¿Qué anomalías en los sensores del sistema se han detectado?, informó la voz automatizada de la simulación. Red de defensa operando al 37% de eficiencia. Se detectó un patrón de interferencia subespacial desconocido. Miré mi pantalla táctica con incredulidad. La red de defensa cuidadosamente construida que había perfeccionado durante 27 años de enseñanza se estaba desmoronando como una membrana mal tejida. Y el humano lo había logrado sin disparar un solo tiro. Fue un enfoque fascinante, murmuró Drix a mi lado. Ha convertido la física en un arma. Le lancé una mirada fulminante. No es momento para admiración. A nuestro alrededor, los estudiantes restantes observaban en silencio, atónitos, como la flota de Maya Watson convergía repentinamente desde 26 vectores diferentes, moviéndose con perfecta coordinación a través de las brechas en mis ahora desorganizadas defensas. ¿Cómo los coordina con tanta precisión?, pregunté. Las distorsiones gravitacionales también deberían estar afectando sus sistemas de comunicación. A menos que preprogramara la secuencia de movimiento de cada nave, sugirió Drix. Si mapeaba la topografía gravitacional con la suficiente precisión durante esos 2 primeros días. Imposible, espeté. Los requisitos computacionales serían considerables. La humana interrumpió desde el otro lado de la sala. Ni siquiera había levantado la vista de su consola. Pero no imposible. Hice los cálculos durante la noche. ¿Durante la noche? Mis mandíbulas crujieron de la agitación. Mientras que otras especies requerían potenciadores neuronales y matrices de procesamiento cuántico, esta criatura primitiva aparentemente había realizado complejos cálculos físicos de 11 dimensiones usando solo su cerebro orgánico mientras su cuerpo se encontraba en su extraña hibernación diaria, pero se quedó. ¡Qué terrorífico! Comandante, gritó Hip-Pick, el último estudiante restante, además del humano, solicito permiso para modificar mi enfoque en respuesta a las cambiantes condiciones del campo de batalla. De acuerdo, respondí automáticamente, aún concentrado en la estrategia del humano. Hip-Pick, siempre oportunista, ordenó de inmediato a sus naves restantes que siguieran la estela de la flota de Watson, aprovechando los corredores seguros que ella había creado a través de mi red defensiva. Una jugada inteligente. Habría otorgado puntos extra por adaptabilidad si no hubiera estado tan preocupado por la catástrofe que se avecinaba. La flota de Watson, ahora formada en una inusual formación esférica, avanzaba con paso firme hacia la estación objetivo. Mis sistemas defensivos, aún conmocionados por las perturbaciones gravitacionales, respondían con lentitud. Las computadoras de puntería tenían dificultades para localizar la ubicación. Las baterías de defensa de punto dispararon contra los fantasmas de los sensores. La comunicación entre los nodos defensivos se degradó hasta casi ser inútil. Ha creado un clima artificial, me di cuenta en voz alta. Ha convertido el campo de batalla en un arma. Un enfoque completamente original, coincidió Drix. Ninguna doctrina táctica establecida incluye la manipulación gravitacional como vector principal de ataque, y como es absurdamente ineficiente, gruñí. El gasto de energía por sí solo debería haber agotado las reservas de su flota.
La precisión de sincronización requerida debería estar fuera del alcance de las computadoras de navegación estándar. Y aún así, Drix señaló la pantalla donde la flota humana continuaba su inexorable avance. Y mi personaje táctico, siguiendo su programación, intentó adaptarse. Concentró las unidades funcionales restantes para interceptar la fuerza principal humana, pero una respuesta lógica en circunstancias normales, pero exactamente lo que ella había anticipado. En cuanto mis defensas comenzaron a consolidarse, su flota ejecutó otra maniobra coordinada con precisión. La formación esférica se invirtió, y las naves atravesaron puntos cuidadosamente calculados en el espacio-tiempo que amplificaron las distorsiones gravitacionales ya existentes. El efecto fue devastador. Rupturas subespaciales localizadas proliferaron en mi línea defensiva, naves simuladas perdieron propulsión. Los sistemas de armas dejaron de funcionar y la gravedad artificial falló en sectores enteros del campo de batalla. Eso no debería ser posible, susurré. No, coincidió Drix. No debería. El humano finalmente me miró, esos ojos depredadores brillaban con algo que no pude identificar. ¿Victoria? ¿Diversión? Es difícil saberlo con esas características alienígenas. Su simulación asume modelos de física estándar, comandante, dijo. Pero la gravedad no es solo una fuerza. Es geometría. Si la entiendes bien, puedes modificarla. Eso no está en el currículo, protesté débilmente. No, dijo ella. Lo aprendí en la Tierra. Física en el instituto. ¿Preparatoria? Su educación juvenil incluía la manipulación de las fuerzas fundamentales del universo. ¿Qué tipo de especie? No tuve tiempo de completar la idea. La flota de Watson había llegado al perímetro exterior de la estación. Las unidades defensivas funcionales restantes se movilizaron para interceptar, pero eran demasiado pocas. Estaban demasiado desorganizadas y llegaron demasiado tarde. Entréguenme la estación, transmitió Watson a mi personaje táctico, y estabilizaré el campo gravitacional. Mi personaje, reconociendo la desesperanza de la situación, capituló como dictaba su programación al enfrentarse a una desventaja táctica abrumadora. Objetivo de simulación alcanzado, anunció el sistema automatizado. Tiempo transcurrido, 68 horas, 17 minutos y 4 segundos. Víctimas, 0. Infraestructura civil preservada al 100%. Puntuación de innovación táctica sin precedentes. Calificación final superior a los parámetros establecidos. Un silencio atónito invadió la cámara de simulación. ¿0 bajas? En 27 años de este ejercicio, ningún estudiante había logrado ni siquiera un 50% de supervivencia. El objetivo se diseñó para ser alcanzable solo con pérdidas aceptables. Imposible, murmuré. Pero aquí estamos, respondió Drix en voz baja. Gepik, que había cabalgado hábilmente la estela del humano, parecía impresionado y consternado a la vez. Su flota había llegado al perímetro exterior de la estación justo cuando Watson se alzaba con la victoria, lo que le valió un respetable segundo puesto. Pero verse eclipsado tan completamente hirió claramente su orgullo profesional. Simulación completa, anuncié, luchando por mantener la compostura. EMS Watson, un enfoque poco convencional. Gracias, comandante, respondió, apagando la consola con una naturalidad exasperante. Consideré un ataque convencional, pero las proyecciones de bajas eran inaceptables. Las bajas son una realidad inevitable de la guerra, dije con frialdad. ¿Lo son? Esos ojos inquietantes fijos en los míos. ¿O simplemente un resultado inevitable del pensamiento convencional? Antes de que pudiera formular una respuesta lo suficientemente cortante, el almirante Pex entró en la cámara de simulación. Evidentemente, la noticia de la actuación del humano se había extendido rápidamente. El comandante Zalabex me saludó con el rostro enrojecido por la emoción. Tengo entendido que hoy hemos presenciado algo extraordinario. Una afortunada explotación de un descuido en un parámetro de simulación, dije con desdén. En combate real, semejante estrategia sería impráctica. El humano intervino. Con todo respeto, comandante, eso es incorrecto. La técnica de manipulación gravitacional funcionaría aún mejor en el espacio real. Su simulación impuso limitaciones que la hicieron más difícil, no menos. La miré fijamente.
Explícate. Tu motor de física simplifica las fluctuaciones cuánticas en el subespacio para que los cálculos sean manejables, dijo con una confianza exasperante. El espacio-tiempo real responde mejor a los patrones de resonancia armónica. Tuve que sobrecompensar para lograr el mismo efecto en tu simulación. El pedúnculo ocular secundario del almirante Pex giró hacia mí. ¿Es cierto, comandante? Quise negarlo, pero la integridad académica me obligó a asentir con reticencia. La simulación sí emplea ciertos atajos computacionales en el modelado de la mecánica cuántica. Fascinante. Pex se volvió hacia Watson. ¿Y usted identificó estos atajos y los compensó? ¿En 3 días? 2 días de observación, 1 día de ejecución, corrigió. El patrón se aclaró una vez que tuve suficientes datos. Las mandíbulas de Pex temblaban de emoción apenas contenida. Señor Watson, al Consejo de Defensa de la Confederación le encantaría compartir sus ideas. Este enfoque podría revolucionar nuestra comprensión de la guerra espacial. Sentí que mis escamas se enrojecían de alarma. Almirante, ¿debo recordarle que los humanos aún no son miembros de pleno derecho de la Confederación? Compartir innovaciones tácticas avanzadas con ellos podría ser prematuro. Los labios de Watson volvieron a retorcerse en esa expresión inquietante. En realidad, comandante, creo que acabo de compartir con usted nuestras innovaciones tácticas avanzadas. La insinuación quedó suspendida en el aire como una carga de plasma a punto de detonar. ¿Acaso el ejército de la Tierra ya había desarrollado estas técnicas? ¿Acaso esta demostración simplemente confirmaba las capacidades que ya poseían? Pensarlo me dio un escalofrío. El Consejo querrá su informe de inmediato, comandante, dijo Pex, ignorando por completo mis preocupaciones. Señora Watson, ¿estaría dispuesta a darme una explicación detallada de su metodología? Por supuesto, almirante, respondió amablemente. Aunque debo mencionar que esta era solo una aplicación básica. Mi tesis en el Instituto Táctico de la Tierra explora implementaciones mucho más complejas. Más complejo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué habíamos invitado exactamente a nuestra academia? Mientras el almirante se llevaba a Watson para lo que sin duda sería un informe exhaustivo, Drix se acercó a mi puesto. ¿Está bien, comandante? Sus escamas se han vuelto de un verde inusual. Bien, murmuré. Solo estoy procesando las implicaciones. Es bastante notable, lo observó Drix. Para conceptualizar una estrategia que nadie en la Confederación ha considerado en 8000 años de guerra espacial. Eso es lo que me preocupa, admití. ¿Qué dice de los humanos que aborden los problemas de forma tan diferente? Quizás se deba a su historia evolutiva, sugirió Drix. Superdepredadores de un mundo mortal de alta gravedad. Perciben patrones de forma diferente porque evolucionaron cazando presas que intentaban evitarlos activamente. Aunque la mayoría de las especies inteligentes evolucionaron a partir de organismos gregarios o coloniales, acepté a regañadientes. Cooperación en lugar de depredación. Precisamente. Diferentes presiones evolutivas, diferentes enfoques cognitivos, Drix dudó. Comandante, ¿cree que la Confederación cometió un error al admitir humanos en la academia? Consideré la pregunta con atención, recordando la mirada de Watson cuando explicó su estrategia. No había habido malicia. Nada de agresión. Solo la pura satisfacción intelectual de resolver un problema complejo con elegancia. No, dije finalmente. No fue un error, sino quizás una decisión más importante de lo que imaginamos en aquel momento. 3 días después, me encontré en la incómoda situación de defender la actuación de la humana ante la Junta de Directores de la Academia. Varios miembros habían expresado su preocupación porque su poco convencional victoria indicara un posible riesgo para la seguridad. El humano demostró capacidades que no anticipamos, dijo el gobernador Bren, un antiguo torácico cuyo exoesqueleto se había desvanecido a un distinguido azul pálido con la edad. Algunos podrían considerar esto un engaño. No un engaño, corregí, sorprendido de encontrarme defendiendo a la misma criatura que inicialmente había descartado. Innovación. La señora Watson simplemente abordó el problema desde una perspectiva que no habíamos considerado. Una perspectiva peligrosamente poco convencional, observó el gobernador Cal, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. ¿Peligroso? Me permití una breve carcajada.
Gobernador, su solución logró una victoria total sin bajas en ninguno de los dos bandos. En todo caso, son nuestros enfoques convencionales los que son peligrosos, aceptar las pérdidas como inevitables cuando podrían no serlo. El almirante Pex, sentado a la derecha del gobernador, mostró brevemente sus arrugas de aprobación ante mi defensa. Comandante Zalabax, el gobernador Bren se inclinó hacia adelante. Ha enseñado tácticas avanzadas de flota durante 27 ciclos. En su evaluación profesional, ¿cuáles son las implicaciones estratégicas del desempeño de este humano? Me tomé un momento para ordenar mis ideas. Mi respuesta probablemente moldeará la política de la Confederación hacia los humanos en los próximos años. Gobernadores, creo que estamos presenciando el surgimiento de una especie que piensa de forma fundamentalmente diferente a la de cualquier miembro actual de la Confederación. Esta diferencia no es ni superior ni inferior, simplemente distinta. Donde nosotros vemos obstáculos, ellos ven oportunidades. Donde nosotros aceptamos limitaciones, ellos buscan alternativas. Esta divergencia cognitiva representa un posible renacimiento del pensamiento táctico. Para una amenaza, interrumpió Cal. Solo si la convertimos en una, repliqué. La solución humana fue elegante, no destructiva y eficaz. Podría haber modificado fácilmente su estrategia para maximizar las bajas enemigas en lugar de minimizarlas. Decidió no hacerlo. Me parece significativo. La sala quedó en silencio mientras los gobernadores procesaban mi evaluación. ¿Qué recomienda, comandante?, preguntó finalmente Bren. Acelerar la integración humana en las estructuras de defensa de la Confederación, dije sin dudarlo. Crear iniciativas conjuntas de desarrollo táctico. La gente aprende de su perspectiva mientras aprende de la nuestra. La síntesis podría dar lugar a enfoques que ninguno de los dos desarrollaría por sí solo. Has cambiado mucho de tono, comentó Pex con evidente diversión. ¿No fuiste tú quien se opuso con más vehemencia a admitir al humano en tu clase? Me sonrojé de vergüenza. Me equivoqué, almirante. Permití que mis prejuicios nublaran mi juicio. Un error táctico que no repetiré. 2 ciclos después, la Confederación estableció el Comando Conjunto de Innovación Táctica de Especies. Su primera directora fue una joven y prometedora graduada llamada Maya Watson. Su primera asesora principal, para mi sorpresa, fui yo. Durante nuestra sesión inicial de planificación, finalmente hice la pregunta que me había estado inquietando desde la simulación. Señora Watson, dije mientras revisábamos las iniciativas de investigación propuestas, su estrategia en mi clase fue brillante, pero podría haberla ejecutado mucho antes. ¿Por qué esperar hasta las últimas horas? Esos extraños ojos humanos se arrugaron en las comisuras, una expresión que ahora reconocí como genuina diversión. 2 razones, comandante, respondió ella. Primero, necesitaba datos completos sobre los patrones de respuesta de su algoritmo defensivo, pero eso requería paciencia. ¿Y la segunda razón? Su expresión se suavizó. La segunda razón es que quería darles a mis compañeros una oportunidad justa de triunfar en sus propios términos antes de interrumpir toda la simulación. La miré fijamente, con la mandíbula floja por la sorpresa. ¿Retrasaste tu victoria por cortesía? No exactamente, dijo. Respeto considerado por las diferentes tradiciones tácticas. Quería observarlas y aprender de ellas, no simplemente ignorarlas. En ese momento, comprendí algo fundamental sobre los humanos que ningún estudio xenobiológico había captado. Sí, eran depredadores de un mundo de muerte. Sí, pensaban con patrones que a veces nos alarmaban con su lógica alienígena. Pero también eran capaces de una empatía que trascendía las fronteras de las especies. No solo vieron patrones que nosotros pasábamos por alto. Nos vieron, en todas nuestras diferentes formas y tradiciones, y valoraron esa diversidad. Quizás eso, incluso más que sus innovaciones tácticas, fue la razón por la que la Junta de la Academia había acertado al acelerar su integración en la Confederación. Extendí mi apéndice a modo de saludo formal a la humana. Directora Watson, creo que nuestra colaboración resultará muy enriquecedora. Tomó mi apéndice con su extraña extremidad de 5 dedos y aplicó una suave presión, un gesto humano de asentimiento, según había aprendido. Ese es el plan, comandante, dijo con esa expresión facial tan distintiva. Definitivamente ese es el plan.
Al regresar a nuestro trabajo, no pude evitar sentir que la Confederación acababa de obtener algo mucho más valioso que una nueva doctrina táctica. Habíamos adquirido una nueva perspectiva. Y en la inmensidad del espacio, frente a amenazas desconocidas más allá del borde galáctico, las perspectivas diferentes podrían ser las armas más poderosas.